Nuestra última vez que estuvimos escudriñando, le titulamos ¿Qué ves tú? El cual también seguiremos hoy con la segunda parte, ¿qué ves tú? Y vamos a recordar leyendo, así que le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 8. Con un amén sabremos que ya está usted ahí. Dice el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, el profeta Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí, esperándote. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con él, con el fin de cuidarse. Versículo 11, usted ayúdeme por favor, todos juntos. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que está en Dotán. Versículo 14, usted por favor. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15 dice así la palabra: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17, usted por favor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí nos quedamos, hermano, en donde estamos viendo ¿qué ves tú? Un pasaje, hermano, importante para que podamos nosotros entender la palabra y tener fe. Giesi ya no estaba, no se menciona su nombre, entonces si no se menciona su nombre, es posible que no sea él. Estaba otra persona, otro siervo, el cual también tenía un defecto. El otro le gustaba la codicia, el otro le gustaba el dinero, que ya vimos, y a este pues no tenía fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible, o sea, está muy difícil, imposible, hermano, que tú le agrades a Dios. Entonces este siervo, hermano, tuvo miedo. Dice el versículo 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este siervo tenía miedo, hermano, no tenía nada de fe. Y nos damos cuenta, hermano, que para que nosotros podamos agradar a Dios tenemos que tener fe. ¿Qué es lo que estaba viendo él? Estaba viendo problemas, estaba viendo dificultades, estaba viendo aflicción, estaba viendo problemas. Así a veces nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que vemos son deudas, problemas, situaciones difíciles, enfermedades, dolores, hermano. Y no vemos que Dios puede tener su mano poderosa. Este tenía los ojos espirituales cerrados, que es el entendimiento, hermano. Él tenía los ojos cerrados. Y a veces así estamos nosotros, tenemos los ojos cerrados. Vemos, pero no entendemos. Y él veía, pero no entendía que había más de los que estaban alrededor a favor de ellos que los que estaban en su contra. Y nada más y nada menos que fíjese qué estaba. Dice el versículo 17. Lloró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos espirituales, para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos del siervo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. Y vimos un ejemplo, hermano, que un ángel
mató a 185,000. Entonces imagínense, había un ejército alrededor de Eliseo cuidándolo, hermano. En tu casa hay un ejército, hermano, cuidándote. No es necesario, hermano, pedir este milagro. Te voy a decir por qué, lo vimos al final. Porque dice la palabra de Dios, bienaventurados los que creyeron sin qué, sin ver. Y a este le tuvieron que haber abierto los ojos y ya no es bienaventurado. Entonces nosotros somos dichosos, bienaventurados, bendecidos, hermano, que creemos en Dios, creemos que hay alguien que nos cuida, creemos que hay alguna protección especial y no es necesario, hermano, decirle a Dios, abre mis ojos para que pueda ver cuántos ejércitos o cuántos caballos de fuego hay. A este se le abrió los ojos. No sé a cuántos de ustedes han abierto los ojos y han visto, hermano, que hay gente cuidando. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, vamos a terminar esta primera sección del capítulo 6, porque habrá una tercera, y dice así la palabra, igual desde el versículo 17 hasta el 23. ¿Qué ves tú? Parte 2. Y oró Eliseo, fíjense la importancia de orar. Es la primera vez que vamos a ver que está ahí orando. Ahorita vamos a ver otras veces. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que entonces vea. Y entonces el Señor Dios Todopoderoso abrió los ojos del siervo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, volvió a orar Eliseo y dijo, te ruego que los hieras con una ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de ¿quién? De Eliseo. Usted el 19, por favor. Después dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme, y yo os haré a donde que buscáis, y los dio a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, volvió a orar, tercera vez, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y entonces Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo la pregunta, ¿los mataré, padre mío? ¿Y qué respondió? 22 usted. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hasta ahí, hermano, vamos a escudriñar. ¿Qué ves tú? Ahora vamos a ver qué es lo que siguen viendo, o qué es lo que usted puede ver en estos versículos. Así que, hermano, fíjese, la importancia de tener comunión con Dios. El profeta Eliseo oró por lo menos 3 veces. Su palabra tiene tanto poder que Dios abrió los ojos, los cerró y los volvió a abrir. Abrió los ojos del siervo que no se estaba dando cuenta que había un ejército alrededor de ellos cuidándolos y que si Eliseo decía, actívense, destruyan, los destruía ese ejército poderoso de carros de fuego. Dice ahí la palabra que volvió a orar, abrió sus ojos del siervo y se dio cuenta que había gente de a caballo. Entonces la oración, hermano, es muy, muy importante. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 22. Vamos a ver algunas citas. ¿Qué ves tú, hermano? Vamos a ver. Mateo 21, 22. ¿Ya están? Sí. Entonces el Señor Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿Y ellos qué dijeron? Podemos. A veces, hermano, no sabemos qué pedir. A veces no sabemos qué es lo que le vamos a pedir a nuestro Dios en la oración. Dice la palabra de Dios que a veces oramos y pedimos ¿qué? Mal, porque piden ¿para qué? Para sus deleites. Es obvio que había enemigos, todos tenemos enemigos. Vimos el versículo que dice la palabra de Dios en Salmos, aunque un ejército acampe alrededor de mí,
Aunque ese ejército acampe y me sitie, no temerá mi ¿qué? Mi corazón, porque yo estaré ¿qué? Confiado. Ante las adversidades, hermano, pedimos mal, pedimos deleites, pedimos vanidad, pedimos cosas materiales, pedimos lo que sea, hermano, menos la voluntad de Dios. Fíjese bien, vamos a ver otro versículo, Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. Acerca de la oración, que a veces no pedimos bien, pedimos cosas materiales, cosas vanas, cosas, hermano, que sabemos perfectamente que no nos van a funcionar. Romanos 12, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. En lo que quiere diligencia, en lo que quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Así tenía que estar el siervo de Eliseo, ferviente en espíritu. No perezoso, hermano, en espíritu. O sea, no flojo en espíritu, hermano. ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Versículo 12. Presta atención. Gozosos en la esperanza. Sufridos ¿en dónde? En la tribulación. Y constantes ¿en dónde? Todo eso, hermano, nos lleva a una comunión que tenía el profeta Eliseo. No la tenía este siervo. Recordando que el profeta Eliseo tenía una escuela de profetas, hermano. O sea, este nuevo siervo sabía perfectamente el camino o los pasos a seguir, pero le faltan fe, hermano. Entonces, vea la importancia de tener oración. Hay que estar constantes ¿en qué? En la oración. Y el profeta Eliseo 3 veces oró. O sea, él tuvo que abrir la palabra, dar una petición a Dios, y como tiene comunión íntima con Dios, Dios lo escuchó y le cumplió sus 3 peticiones. ¿Cuáles fueron? Abrir los ojos del siervo, cerrar los ojos del ejército y volverle a abrir el ojo al ejército. Dice el versículo 18, estamos en el segundo libro de Reyes. Una vez que el siervo ya tuvo sus ojos abiertos espirituales, que es el entendimiento, es como cuando usted dice, ahora entiendo y comprendo la palabra. Muchas veces así nos pasa. Usted está en la calle, hermano, y recibe revelación espiritual, recibe entendimiento por parte de Dios. Versículo 18 de Reyes. Y luego que los sirios, fíjese, descendieron a él. Entonces, estaban sitiando a Eliseo, a la ciudad en Dotán, recordando que Dotán significa 2 pozos. ¿Cuántos? 2 pozos. El pozo de la bendición, hermano, y el pozo donde está la ceguera espiritual. Descienden los sirios, un ejército, no sabemos el número, pero eran muchos, descienden, y cuando ya están abajo, vuelve a orar Eliseo. Dice, oró Eliseo a Jehová. ¿A quién debemos de orar, hermano? A Dios. Está mal, hermano, pedir unas cosas que vamos a ver más adelante. Él no oró para mal. Él simplemente oró y le dijo, Jehová, te ruego que los hieras con ceguera. ¿A quién? A esta gente. Te ruego, oh Dios, que los ciegues. Obviamente tú y yo entendemos, hermano, que es de manera física, o sea, literal no ver. Pero aquí, hermano, trae la revelación espiritual, porque no solamente es la ceguera física, sino que ellos no tenían entendimiento y revelación de ¿qué? De la palabra. Ellos no sabían a qué estaban yendo, ellos no sabían a quién iban a atacar, como cuando tus enemigos, hermano, tus enemigos están cegados. Podrán ver, te podrán espiar, podrán estar al pendiente de ti, podrán ver qué es lo que haces, si haces algo bueno, haces algo malo. Así están tus enemigos. Pero realmente tus enemigos, hermano, la gente que te quiere hacer daño, la gente que desciende a verte, está ciega. Dí conmigo, están ciegos. ¿Por qué? Porque la lucha, hermano, no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. O sea, contra el enemigo, hermano, es nuestra lucha. Pero él ocupa a gente, a personas, las posesiona, las influencia para atacarte, hermano.
¿Cuántos de esta semana, hermano, no los insultaron a ustedes? Que conocen. Pero hay gente que habla a tus espaldas, ¿sí o no? Hay gente que te insulta a tus espaldas. Hay gente que se burla de ti a tus espaldas, te pone apodos. Tú, a lo mejor hay un apodo, una clave y no te la sabes. Ya llegó tal y tú piensas que se lo dijeron a otro. Esos enemigos, hermano, están cegados. Di conmigo, están cegados. Y entonces Dios, al escuchar su petición, Dios cumple y sí, efectivamente, los dejó ciegos. Pero vamos a analizar, hermano, por qué es que Dios cumplió la petición, porque aquí dice, conforme a la petición de quién, de Eliseo. Si yo te estoy diciendo que Dios no cumple banalidades, caprichos, porque dice la palabra que pedimos mal, ¿acaso Eliseo está pidiendo mal? ¿Es correcto, hermano, que tú pidas mal para tu enemigo? ¿Por qué lo cegó? Están ciegos para que el siervo se dé cuenta que los va a cegar de manera física, pero también les va a dar la oportunidad de abrir sus ojos, que lo vamos a ver más adelante, que estamos leyendo. Entonces dice ahí, segunda vez que ora y está en una constante oración, te ruego, oh Señor, que los pongas ciegos. ¿A quién? A toda esta gente. Y Dios cumplió conforme a la petición de Eliseo. Dice el versículo 19. Después les dijo Eliseo a la gente, no es este el camino. O sea, ¿qué hacen aquí? Ya están ciegos. Imagínate un ejército ciego, hermano. 100, 200. No saben qué están haciendo. Te entra una desesperación. Te vamos a poner un ejemplo. ¿A cuánto se nos ha ido la luz? Si estás comiendo, es más, lo más feo es haciendo del baño o bañándote. Si no tienes luz, hermano, está bien difícil limpiarte. Está bien difícil, hermano, que te sigas bañando. ¿Sí o no? Tú no puedes meter una vela en el baño porque ¿qué? Se va a apagar, no va a haber oxígeno. Ahora, imagínate, hermano, ese momento de desesperación en donde todo está a ciegas. Ahora imagina este ejército de día, porque ya leímos que fue al día siguiente en la mañana, de día y ciegos. ¿Están desesperados, sí o no? No saben a dónde ir. Así están tus enemigos, hermano. Tus enemigos están cegados espiritualmente, no saben a dónde ir. No es el camino correcto la venganza, no es el camino correcto el insultarte, no es el camino correcto el que haya violencia, no es el camino correcto el que te quieran pegar o te quieran hacer algo. Les dice el profeta, no es este el camino, porque el verdadero camino, hermano, es Cristo. Cristo es la luz, que aunque tú estés ciego y estés en la luz, en las tinieblas, dice la palabra de Dios, luz resplandeció. O sea, si tú estás en Cristo y estás en el verdadero camino, habrá luz. Di conmigo, habrá luz. Entonces, hermano, este ejército estaba ciego. Estaban en el camino incorrecto. No estaba Cristo en sus vidas. Y por eso es que Eliseo los cegó. Para que ellos se den cuenta, hermano, que sin Cristo no saben a dónde ir. ¿Te pasó a ti? ¿Tú estabas en el mundo y estabas ciego o tenías visión espiritual? ¿Veías por dónde andabas? Cuando menos te diste cuenta estabas cargando ahí una monedita para el San Judas, una monedita para tal. Ya tenías aquí, hermano, cargando algo, ¿sí o no? Aquí nuestra hermana está confesando. Este ejército estaba ciego. Y fíjate, hermano, ¿qué es? O sea, tú te debes dar cuenta que tus enemigos están ciegos. Y no solo eso, te debes de dar cuenta que no están en el camino correcto y que debes de orientarlos. Di conmigo, orientarlos. Hay un servicio
que a la mayoría, hermano, de nosotros nos gusta, que es apoyar a la gente que está extraviada. Ejemplo, si usted está en la calle y hay una persona o un grupo de personas que quieren llegar al centro, que quieren llegar a tal lugar, ¿no sientes una satisfacción, hermano, de ayudarlos? De decir, yo te voy a decir por dónde, cómo y dónde debes de llegar. ¿Sí o no? Sí. Esa satisfacción que tú sientes de haber ayudado al chinito, al japonés, al canadiense o quien haya venido, hermano, es el mismo que tú debes de tener al orientarlo y al guiarlo al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos están en el reino de las tinieblas en donde hay oscuridad. Y recuerda que dice la palabra que qué comunión tiene Dios con el diablo, qué comunión hay con la luz, con las tinieblas. ¿Acaso la luz está en las tinieblas? No, hermano. Entonces, aquí el profeta Eliseo les está enseñando de una manera espiritual muy importante. Este no es el camino correcto que están haciendo. Venir en contra de Dios no es lo correcto. No es el camino. ¿Cuántos hermanos se han atrevido a decirle a sus enemigos, este no es el camino? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, porque no queremos. Ni esta es la ciudad, dice el profeta Eliseo, ni esta es la ciudad. No es el camino, no es tu objetivo, estás equivocado, lo estás haciendo mal, lo está orientando, el profeta Eliseo está orientando a sus enemigos. ¿Quién hace eso, hermano? A eso vino Cristo, hermano. Cristo vino a eso, pero unos le seguían y otros no. Terminó el Señor Jesucristo con 11 discípulos. Dice la palabra que le seguían multitudes, pero esas multitudes se fueron alejando, hermano. Cristo terminó en la cruz no con 11. ¿Con cuántos discípulos terminó Cristo? ¿Quién era el único discípulo que estaba con Cristo hasta la muerte? Su discípulo amado. ¿Quién es su discípulo amado? Juan. Porque hasta Pedro, ¿qué hizo, hermano? Lo negó, o sea, se fue. Vean cómo el profeta Eliseo está orientando, los está guiando. Eso es lo que debemos de hacer, hermano. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que ves tú? Un grupo de enemigos, un grupo de personas que no me quieren, una persona que no me quiere en específico, dos que no me quieren, tres que no. ¿Qué es lo que ves tú? Porque él lo que estaba viendo era un grupo de personas a las cuales poder orientar y ayudar. Por eso es que Dios le cumple sus oraciones. Porque realmente la verdadera intención de Eliseo no era destruirlos, ni matarlos, ni acabar con ellos, sino era, ¿qué, hermano? Orientarlos, guiarlos. ¿Qué es lo que ves tú cuando llega una persona del reino de las tinieblas, alguien que está lleno de maldad, alguien, hermano, que viene arrepentido y que tú dices, puedo orientarlo? O ves una víctima y dices, como dicen muchos en la oficina, carne fresca. Llega el nuevo y ¿qué dicen? Ya llegó carne fresca, vamos a cobrarle piso, hermano. Llega el becario, llega el que está haciendo servicio social y se la agandallan, ¿sí o no? Es el ve y tráeme. Ve y tráete los refrescos, ve y tráete las tortas. Así se empieza, hermano. Entonces ve cómo el profeta Eliseo trae la mente de Cristo. Recuerda que Eliseo es un tipo de Cristo, es alguien que va a hacer lo doble de milagros y que ya los hemos estado viendo la mayoría ya vamos a terminar. Es alguien que trae el mismo significado del nombre del Señor Jesús. Jehová trae salvación. Entonces, Eliseo, como trae salvación, hermano, pues no va a traer muerte. Son muchos, no es uno, no dos, es un ejército, es un grupo de personas. Y dice, esta no es la ciudad. Vean lo que Cristo les decía a sus discípulos. Seguidme, ¿y qué? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Tú, tráeme tu red. A ver, tú, ¿quieres chambear? Deja todo lo que estás haciendo y ¿qué? Y sígueme. Eso es el verdadero cristianismo, hermano.
Eso es el verdadero que debemos de estar tú y yo. Seguir a Cristo. A las personas que tú veas ciegas, hermano, al ejército, al grupo de personas que tú veas ciegas y que les estás diciendo, este no es el camino correcto que estás tomando, drogadicción, prostitución, robo, mentir, ese no es el camino que es correcto. Sígueme, te voy a guiar por el camino correcto y te guiaré al hombre que buscas. Porque realmente la verdadera intención del ejército sirio era matar a un hombre. Fíjate, hermano, fíjate. Esto está importantísimo. El verdadero objetivo de este ejército era aprender a Eliseo. Lo leímos, ¿sí o no? Le dijo el rey, búsquenlo en dónde está y mandamos a unos secuestradores, a unos orejas. Los mandamos. Y le dijeron, ya lo localizamos, está en Dotán, ¿sí o no? Ya lo vimos. Y les está diciendo ahora Eliseo, realmente ese no era su objetivo. Los voy a guiar al hombre que realmente están buscando. Y tú te vas a preguntar, ¿cómo? Ahorita vamos a ver. Dice el versículo, ¿dónde estamos? 20. Y cuando llegaron a Samaria, fíjate, llegaron a Samaria, que es el reino enemigo, que es lo opuesto, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que, ¿qué? Para que vean. Tercera vez que ora Eliseo, hermano, extrema comunión con Dios. Y Jehová lo escuchó, obviamente, y abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de ¿quién? De Samaria, o sea, el reino de donde los habían mandado. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, Padre mío. Fíjate cómo está ahí. Llegan a Samaria, al reino de Israel. Y realmente, hermano, el verdadero hombre que debieron haber atacado es al diablo, hermano, al enemigo. Ese es el principal. Le reitero el versículo. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra los principados del diablo. Recuerden que uno de sus nombres es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, hermano. Esa es nuestra verdadera lucha. Pero a veces queremos ser como el rey de Israel. Dice el versículo 21. Cuando el rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo, barbero, ¿los mataré, Padre mío? Ahora yo te pregunto, hermano, cuando a tu enemigo lo ves caer, lo ves derrotado, lo ves con problemas, lo ves con situaciones difíciles, ¿te da gusto? Dices, Dios, gracias, soy tu hijo. Me cumpliste mi deseo. Me leíste la mente. Este rey, siendo autoridad, los quería matar. Y dice el profeta Eliseo, responde, no los mates. Di conmigo, no los mates. Hermano, no condenes a ninguna persona, porque no sabemos si esa persona tatuada, si esa persona hombre o mujer en prostitución, esa hombre o mujer en adulterio, esa hombre o mujer en robo, en mentiras, en drogadicción, en alcoholismo, Dios los vaya a salvar. Imagínate, hermano, esa persona, ese vecino, ese conocido que tú tienes, que se llegue, hermano, a salvar y tú siendo hijo de Dios, no. Porque lo principal que se te viene a la mente es matarlos, decir, este ya no se salva. Y no depende de ti. Depende de ti guiarlos por el camino, ¿sí o no? Depende de ti encaminarlos y decirle, este es el verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero propósito de ser papá, hermano? Y era tu hijo, tú lo encaminas. Tu hijo tomará la decisión de ir por el camino correcto o no. Durante toda su niñez, ser puberto o su adolescencia, hermano, ese fue tu objetivo, ese fue tu propósito, encaminar a tus hijos. Pero ya has escuchado la frase que dicen, este ya es un hombre hecho y derecho. Tú lo encaminaste.
Pero el verdadero objetivo, hermano, el verdadero propósito de ser un verdadero hijo de Dios no es condenar a nadie. Di conmigo, no voy a condenar a nadie. Di conmigo, no voy a condenar a nadie. Ahorita vamos a ver una serie de versículos, hermano, en donde, si te das cuenta, Eliseo está generando misericordia por parte de estos, porque si Eliseo no había sido otro, ya vimos que tuvo oportunidades. Su boca tiene poder para abrir y cerrar, para levantar hachas. O sea, tiene un sinfín de cosas Eliseo. Era una persona sumamente peligrosa en el sentido de que si tú te metías con él, pasaba algo. ¿Tuvo el poder Eliseo para decirle a los carros de caballo, fuego, bajen y quémelos? ¿Sí o no? Y no lo hizo. Ahora tiene el poder para decirle al rey, imagínate el ejército sin armas, desarmado, ciego, con una venda quizás en los ojos, sin comer, que es lo que estamos viendo. Y Eliseo pudo haberles dicho al rey, mátalos. Ya, mátalos, ya, mátalos. ¿Sí o no? Ahorita aquí los fusilamos. ¿Cuántas muertes no hubo en la revolución, en la independencia, hermano? De ese tipo, que no había misericordia. ¿Y qué les dice Eliseo? Del 22, fíjate qué dice 22. Y él respondió, no los mates. Y le pregunta, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco, sin poderse defender? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus ¿qué? A sus señores. ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermano? ¿Hasta dónde llegamos para ver la enseñanza real del capítulo 6, versículo 22? Que ya tienes a tus enemigos arrodillados, a tus enemigos debajo de tus pies. Eliseo nos enseña, hermano, que aún teniéndolos así, desarmados, desposados, sin nada, sin comer, no te vengues, no te desquites. Vamos a leer algunos versículos, hermano, de la palabra para complementar la verdadera enseñanza del profeta Eliseo, misma del Señor Jesucristo. Él no vino a condenar al mundo. Él no vino, hermano, a decir al mundo, mueran pecadores. No, le dijo a la mujer, ni yo te condeno. O sea, ni el Señor Jesucristo te va a condenar. Quien genera eso más adelante va a ser el Señor, el Dios Todopoderoso en el juicio. Pero Cristo no vino a condenar. Y a veces nos sentimos con el dedo, ¿qué? Señalador. Lárgate de aquí, ramera, o lárgate de aquí, pecador inmundo. No, hermano. Primero vamos a Éxodo, capítulo 23, versículo 4 y 5. Entonces nos va a ayudar nuestro hermano Ari. Ya está. Éxodo 23, 4 y 5. ¿Ya están? Dice así la palabra. Si encontrares el buey, el carro, el equipo, la moto, el triciclo ya de tu enemigo o su asno extraviado, vuélveselo ¿a qué? ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos encontrado cosas de las personas, insisto, que te han insultado, que te han ofendido, que te han denostado, que te han humillado, que se han burlado de ti? Encuentras algo y lo escondes. Eso no lo veo yo, lo ve Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo, si encuentras esas cosas, estos animales, que entendemos que son cosas materiales, porque pues ya nadie trae eso hoy por hoy, ve y llévaselo. Va a hablar bien de ti, hermano. ¿Sí o no? Vamos a ver otras palabras, otra que no está, aprovechemos, si no es que ya llegó o no. Proverbios. Vamos a Proverbios 24, 17 al 18. 17 y 18. ¿Ya está? Dice la palabra. Cuando cayere tu enemigo, no te qué.
Va a pasar, hermano. Te voy a decir por qué va a pasar. Porque tu enemigo está en el camino incorrecto. No está en el verdadero camino. No depende de ti. Acuérdate, ese enemigo tuyo está ciego. Repite conmigo, está ciego. Tu enemigo está ciego. No te aproveches de su ceguera, hermano. El profeta Eliseo no se aprovechó de sus cegueras. No les dijo, ahorita los vamos a matar. Es por eso, hermano, que las bandas armadas, en la delincuencia, hermano, cuando mata es porque tú estás desarmado. O sea, te desarman, te quitan y te disparan. Y es lo que más coraje te da porque ni tenías para qué, para defenderte. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu qué, hermano. No lo hagas, hermano. Por favor. Todos en este lugar, siendo hijos de Dios, hemos generado enemigos no de carne ni sangre, sino que el diablo los utiliza. Y ellos dicen, me cae gordo por esto, me cae mal por esto, no lo soporto, no lo tolero, no me gustan sus chistes, no me gustan sus burlas, no me gusta ni cómo camina, no me gusta ni cómo viste. ¿Sí o no, hermano? Versículo 18, ayúdame a leerlo, por favor. Todos. Y no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Y aparte de sobre él, su enojo. O sea, lo que nos está dando a entender el proverbio, acuérdate que es un dicho, es que si tú te alegras, si tú te regocijas de tu enemigo por el motivo que sea, que ya vimos que él solito se cayó, se tropezó, él solito se equivocó, etcétera, y tú haces eso de burla, que eso es lo que más cala, ¿no? Usted puede escuchar que dice, no, lo que más me enoja es la risa. ¿Sí o no? Lo que más me enoja es que te burlaste. No es tanto lo que me pasó, sino que ¿qué? Que te burlaste. Puede que a Jehová lo mire, que él mira todo, él observa todo, y que le desagrade. A la mayoría de nosotros, insisto, lo que más nos enoja es la burla. Lo que más nos enoja es que te burles. Y aparte sobre de él su enojo. O sea, en lugar de castigar al enemigo, te castiga a ti. Ojo ahí. Proverbios 25, 21 y 22. ¿Ya está usted? Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale ¿de qué? De comer pan. Y si tuviere sed, dale ¿de qué? De beber agua. Hasta ahí. Repito, insisto, todos hemos pasado por esa situación. Alguna persona que no te soporta, hermano. Allá hay alguien. No lo sé. Puede que tú sepas quién, o puede que ni sepas. Y tú, yo pensé que sí te caía bien. A esa persona, hermano, que te odia, que te aborrece, va a llegar un momento, porque está en el camino incorrecto, ya lo vimos con Eliseo, está en el camino incorrecto, va a haber un momento en el que él tenga hambre, comida, un momento en el que no tenga. Despréndete, hermano, que él vea que en ti no queda, que él vea que en ti, hermano, hay misericordia, que él vea que tú eres distinto y que aplicas uno de los frutos que tiene Cristo, que es la bondad, o sea, ser bueno. Y si tuvieras sed, dale de beber agua, hermano, que no te duela. Versículo que sigue, usted 22. Todos. Y Jehová te lo pagará. Jehová es el que está al pendiente, hermano, de todo. ¿Y cómo es que Dios va a pagar? Porque estás aplicando la misericordia. Estás aplicando la misericordia. Fíjate, vamos a ver un ejemplo que también viene en Crónicas, parecido al del profeta Eliseo, hablando de guerras. Era muy común, hermano, y hasta la fecha en las guerras, recuerde usted que todo tipo de guerras antiguas, modernas, ahora,
se roban el botín, desarman a la gente, le quitan lo que tienen. Eso no es correcto para nuestro Dios. Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 15. Repito, segundo libro de Crónicas 28, 15. Es algo parecido, no lo vamos a leer todo porque es un montón. Vamos a donde tenemos que aplicar la misericordia, hermano. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos. Había unas personas cautivas, privadas de su libertad, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron. Fíjate aquí, hermano, aquí hay algo importante. Cuando alguna persona, hermano, está en una prueba muy difícil o en una situación difícil como la que te voy a ahorita mencionar, que son dos las que se me ocurren, debemos nosotros, hermano, mostrar misericordia. Puede, hermano, que una persona esté hospitalizada, y si hay alguien hospitalizado, hermano, y no tiene un pariente o no tiene alguien que esté al pendiente de él, hermano, está bien difícil porque está solo, no tiene nada. Ayúdalo. Y hay otro ejemplo, hermano, igual. Si esa persona salió de la cárcel, así sea, hermano, de lo peor, ayúdalo, apóyalo. Los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos. O sea, todavía le dieron para el taxi, hermano. A todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron ¿a dónde? A Samaria. A tus enemigos, hermano. Disculpa. Hay veces que ellos están desnudos, descalzos, sin nada, sin pasaporte, sin poder manejar, sin para el micro, hermano. Ya subió el del Estado de México. Ayúdalos. Ayúdalos, hermano. Es un buen deber cristiano. Vamos a regresar a Reyes. Seguimos ahorita escudriñando una vez más para que lo veas desde otra perspectiva. ¿Qué ves tú, hermano? ¿Qué es lo que ves en el versículo 22? Venganza, odio, muerte, dice la palabra 22. Y Eliseo respondió, no los mates, no los condenes, no los juzgues. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Hoy por hoy, hermano, está el término de crímenes de guerra. No sé si los ha escuchado usted. Los crímenes de guerra son estos, son muy parecidos. Pueblos destruidos. Gente que fueron a expropiar su tierra y mejor los matan, hermano. ¿Sí o no? Aquí no pasó nada. Los entierran. Tomaron cautivos a los 43 estudiantes de ese pueblo Ayotzinapa. Estaban desarmados, desnudos y sin nada. Los mataron. Fíjate, hermano. En lugar de poner delante de ellos pan y agua, porque ya los habían secuestrado, ya los habían agarrado, ya los habían encuerado, ya les habían hecho lo que sea y no tenían. Les está enseñando el profeta al rey de Israel. ¿Tú los matarías a los que no tienen con qué defenderse? ¿Tú, hermano, le harías un mal a las personas que no hablan tu mismo idioma, sino otro dialecto o otra lengua, los que no tienen dinero? ¿Tú les harías mal? Pregunto, ¿tú? ¿Te atreverías? No, ¿verdad? Hay gente que los menosprecia, hay gente que los humilla, hermano. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Poner delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan ¿a qué? A sus señores. Ve la enseñanza, hermano. Repito, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven y qué es lo que hacen? ¿Hacen lo contrario? ¿Ves a alguien pidiendo y te das la vuelta y así pones así tus manitas para no dar? Estás en el micro y ves que se subió una señora con un chamaco y un montón de bolsas y te haces el dormido. Si hay caballeros, lo que no hay que. Metrobús, metro, hermano. Es un
buen deber cristiano. Di conmigo, es un buen deber cristiano. Vamos a ver esos buenos deberes cristianos que la iglesia de Cristo, este lugar, embajadores, usted, los que están y los que nos van a ver, lo debemos tener. Vamos a Romanos capítulo 12, ya vimos ahí unos versículos, pero vamos a continuar. 12, 9 hasta el 21. Vamos a leer todos, aún tenemos tiempo. Estamos viendo qué es lo que ves tú, qué es lo que vio Cristo en esa mujer, qué es lo que vio Cristo que nos va a enseñar. ¿Ya está? Romanos 12, 9 al 21. Son deberes cristianos que debemos de tener. A lo mejor tú no tienes a 100 personas ciegas y ¿qué vas a hacer? Pero sí tienes a tu vecino, tienes a tu amigo, tienes a un compañero en el trabajo, en la escuela, hermano. El amor sea sin fingimiento, hermano, o sea, no seas hipócrita. Aborrece lo malo y sigue lo que, lo bueno. Ese es el buen camino, versículo 10, yo los leo. Ámense los unos con los otros y que haya amor que fraternal. Es el amor de amigos. En cuanto a la honra, hónralos, dales, hermano, prefiriéndonos los unos y los otros. O sea, no menosprecies, juzgues, señales. ¿Cuál es la palabra de moda? No los, ay, se me fue. Excluyas, no los excluyas, hermano. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Seguimos ahí. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en ¿qué? En la oración, todos nosotros, hermano, como hijos de Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la que, hermano. Fíjate qué difícil. Esto es lo más difícil, hermano, porque muchos no lo hacemos. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no qué. Fíjate, hermano, lo que tenemos que hacer. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que ¿qué? Con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, soberbios, sino asociándonos con los humildes. O sea, relaciónate con quién, hermano, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia ¿qué? Son proverbios que está agarrando el apóstol, ¿eh? O sea, no nada más aquí también nos agarramos los proverbios, sino también el apóstol se estaba agarrando proverbios. ¿Sí o no? Versículo 17. No paguéis, a nadie mal por mal. O sea, nada de que ojo por ojo. Me pegó, ahora yo qué, le pego. No, hermano. Cristo dijo claramente, si alguien te pega de un lado, ¿qué tienes que hacer? Poner el otro. Pero en cuanto te hacen así, ya te pusiste en guardia. En cuanto te dicen un apodo minúsculo, ya te pusiste en guardia. ¿Qué me dijo? ¿Negro? ¿O qué me dijo? ¿Sí o no? Antes se podía cotorrear con ese, hermano, así bien chido, ¿sí o no? Ahora ya está bien difícil. Ya tienes que decirlo de otra manera para que no se sienta ofensivo. No le pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los quienes, los hombres, deberes cristianos, deberes que debemos de tener nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con quién. Fíjate, si es posible, porque hay unos casos, ¿no? Aquí no vamos a poner la lista. Yo sé que todos lo vamos a ver de distinta manera. Pero sí nos tenemos que ir a lo extremo, porque sí es posible. O sea, hay cosas que sí son posibles. Pero a lo mejor te insultaron una vez, a lo mejor no te saludaron una vez, o dos, o tres.
Algo, hermano, que tú puedas superar, algo que tú puedas decir, lo perdono, algo que tú puedas olvidar. ¿Estamos? Eso es posible. A lo mejor alguien mató a tu hijo o mató a alguien, pues está un poco difícil, se entiende. Pero hay gente que sí le es posible perdonar, hermano, quiero que sepa. Hay gente que sí es posible perdonar. Si Cristo perdonó tus pecados y los míos y los de mucha gente, pues podemos nosotros. Cristo perdonó, lo insultaron, lo menospreciaron, lo humillaron, lo escupieron, le pegaron, le jalaron la barba a Cristo, lo insultaron, lo humillaron. Y Cristo para él sí fue ¿qué? Posible. Pero nos dicen algo o no hacemos algo y otras personas se ofenden o nos ofendemos y ya, no, pues ya no es posible perdonar. En cuanto dependa de vosotros, ahora vamos a hablar de depender. Hay muchas cosas que sí podemos y depende de nosotros. O sea, depende de nosotros estar ¿cómo? Tranquilos. Tú te duermes con miedo, con inseguridad, con temor, te duermes, te vas a tu cama, a tus aposentos, te relajas, pero a veces depende de nosotros. O sea, si tú sabes que rayaste un carro y te vas a dormir, pues no estás en paz porque tú lo hiciste. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, depende de nosotros muchas de las acciones para poder estar en paz. Estar en paz con nosotros, con todos los hombres, si depende de nosotros, hermano. 19, usted, por favor, fuerte todos. No os venguéis vosotros mismos, Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta ahí también. El profeta, que diga el apóstol, está agarrando aquí de un profeta. Mía es la ¿qué? La venganza. O sea, no es tu mano, no está en ti, no eres capaz. Dios no te nombró vengador, ¿no? O sea, Dios no te dijo, ahí vienen los vengadores y no es que tengas acá, no, hermano. Usted no es un vengador, ni esos tampoco, pero usted no es un vengador de nadie, ni de usted mismo, ni de su familia, ni de su perro, ni de nadie. Usted es vengador, hermano. No te vengues con ustedes mismos, sino ámense. Dejar el lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Recuerda, hermano, que las muertes de sangre inocente claman a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, yo lo haré. ¿En cuándo? En mi tiempo, no en tu tiempo. ¿Sí o no, hermano? A veces sucede, o sea, te hacen algo y al momento pagan, no hay problema. Pero a veces pasa tiempo, meses, años, hermano, hasta que Dios dice ya. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar lecciones, tanto a usted para perdonar, como a Él para dar una segunda o tercera o cuarta oportunidad. Versículo 20, yo lo leo, dice así. Así que, fíjate, hermano, dice el apóstol, si tu enemigo tuviere hambre, dale ¿de qué? De comer, hermano. Nos duele dar, di conmigo, nos duele dar. A veces, hermano, nos duele darle hasta nuestra propia familia nos duele. Somos cuentachiles. Ahora imagínate si a tu propia familia le duele, o te duele, cuanto más a tu enemigo. Qué difícil, hermano. Porque todos, repito, tenemos personas que no les somos gratas. Y ve qué te está mandando Dios. Acuérdate que te está mandando a guiarlos, no a decirles, mátalos como el rey. Hay unos que así dicen como el rey, los mataré. Pues claro que a veces es mejor deshacerte de tus enemigos y decirle, Dios, yo creo que mejor si te deshaces de ellos, ¿no? No. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Escucha,
haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre qué. En algún momento tú pondrás a tus enemigos unas piedras calientes, o sea, unas piedras, un carbón encendido, ¿sobre qué? Sobre su cabeza. Y eso hará que ellos abran los ojos y se den cuenta que están haciendo mal. Ahora yo te pregunto, ¿te ha pasado que te han pedido disculpas? ¿Te ha pasado que se han acercado? ¿Sabes qué? Yo la regué. Perdóname o discúlpame. ¿Por qué? Porque en algún momento generaste sobre la cabeza de tu enemigo esto que lo molestaba. ¿Quién va a poder caminar con una piedra de fuego? ¿Alguien puede? No. Versículo 21. Fíjate cómo cerramos. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien ¿con qué? Tienes que vencer el mal con el bien. O sea, tú tienes que enseñarle, reitero, la luz no está en las tinieblas. Entonces tú tienes que vencer el mal con el bien, enseñando lo que es la verdadera misericordia de Dios, hermano. Ya vamos a ir cerrando. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. ¿Ya está? Dice así la palabra de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea ¿qué? No depende de nosotros. Toda cosa encubierta, ya sea bueno o malo, lo va a decidir ¿quién? Dios. Y lo va a traer a juicio. Reitero, no nos toca a nosotros matar, no nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros señalar, recordar. Dios, ya vimos el versículo, es el que ve las cosas. Y Él, todo lo que esté escondido, todo lo que crean nuestros enemigos o inclusive nosotros, que esté encubierto, guardado, escondido, sea bueno o malo, Él lo traerá a juicio. Porque por eso es Dios. Entonces le dice el rey, ¿cómo ves el profeta Eliseo? Padre mío, acuérdate, padre mío, padrecito mío, papá mío, ¿los mato? Ahorita aquí están todos de rodillas, ahorita un tiro en la cabeza como en México, ¿los mato? Y él responde con una pregunta, ¿no? Lo que a muchos no les gusta, responder con una pregunta. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Símbolo de la espada de juicio y el arco símbolo de juzgar, ¿los matarías tú? Mejor, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a ¿quiénes? A sus señores. Versículo 23. Entonces se les preparó un gran banquete, una gran comida, no solo pan y agua. Y cuando habían comido y bebido, los envió, o sea, les dio para su micro, y los llevó y se volvieron a su señor, o sea, regresaron de donde venían. Y dice la palabra, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de ¿dónde? Otra enseñanza para el diablo. Al diablo, hermano. Acuérdate que la lucha no es contra sangre ni carne. Ese pobre ejército, pues, estaba cumpliendo su trabajo, sus órdenes. No sé, hermano, de verdad si te ha pasado. No es que nos compartas ahorita, pero que te levante una patrulla y no fuiste tú. A lo mejor en tu juventud. A lo mejor ahorita. Ibas ahí buscando una lata ahí o un PET, porque ya. Y te confundieron y te subieron. Algo que te ha pasado, una injusticia. A ver, fuiste tú y no fuiste tú. Pásale, ven. Eso, hermano,
nos está enseñando la palabra, que lo que debemos de hacer es darles pan y agua. Y en representación o en significado espiritual, tú sabes perfectamente que el pan y el agua representan la palabra de Dios. O sea, lo que tenían que darle al ejército era la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Lo que tú le debes de dar a esas personas que están ciegas, hermano, a tus enemigos, es darles pan, o sea, darles la palabra. Mira, Dios te bendiga. Me dice la palabra de Dios, tú me acabas de rayar el carro. Me acabas de echar tu basura. Le dijiste a tu perrito que hiciera popó enfrente de mi puerta y no me di cuenta. Me cortaste o te robaste mis focos, ¿no? Eso, hermano, cuando te pase, le vas a decir a tu enemigo lo que dice la palabra. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Ya vamos a ir cerrando. ¿Ya está? Oíste que fue dicho. Antiguo Testamento, Cristo viene a resumirlo en 2. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era antes. Eso era en tu vida antigua, hermano. Ahorita ya no. Pero yo les digo, dice Cristo, amen a vuestros enemigos. Qué difícil, di conmigo, qué difícil. Ámalos. Porque de ti no depende la misericordia, de ti no depende que vivan o mueran. Tú no tomas esa decisión. Ya vimos en Proverbios, ten cuidado porque puede que te la voltee Dios. ¿Sí me doy a entender? Puede que diga, no, mejor va a vivir tu enemigo que tú. Ama a tus enemigos. Bendícelos. Bendice a los que te ¿qué? A los que te insultan, a los que te dicen groserías de 3 palabras juntas o más, a los que te hacen señales con la mano, a los que te dicen ojalá te mueras y no saben qué significa, ¿no? A esos bendícelos, haz bien a los que te aborrecen. Son 2 niveles, te maldicen uno y todavía te aborrecen. Tu mamá no tiene nada que ver. ¿Y qué pasa con tu propia mamacita? Ya le dijeron hasta de lo que no. O hay muchas que ya están hasta muertas y aún así la siguen insultando. ¿Sí o no? Lo podemos ver con los microbuseros, hermano. A lo mejor sí tienen mamá o no, pero pues ¿qué tiene su mamá? El que está manejando es uno. Ora por los que te ultrajan y te ¿qué? ¿Qué es lo que hizo el profeta? Oró. Ora por los que te roban. Dejas algo ahí en la oficina donde trabajas o en el salón, hermano. ¿No ha pasado que roban celulares? ¿No ha pasado que te roban el monedero, el dinero, hermano? O ya está de moda la transferencia, ¿no? Dice, sí, ya te mandó, mira, aquí está, y ni te llegó y ya valiste. 45, usted, por favor. Fuerte todos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si tú haces eso, vas a ser hijo de Dios. Tú no te preocupes por ellos, hermano. Bendícelos, habla bien, recuerda. Porque, hermano, escucha, su vida no depende de ti, depende de Dios. Y mientras Dios siga diciendo, van a seguir viviendo, el sol saldrá tanto para ellos como para ti. Para esos que son malos va a seguir saliendo el sol, les va a seguir lloviendo, les va a seguir yendo bien o les va a seguir yendo mal. ¿Me estoy dando a entender? Porque Dios hace llover sobre los que son buenos y los que son malos. 46, por favor.
Todos. Pues llamáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47 yo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48 todos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vean lo que debemos de hacer, hermano. ¿Qué es lo que hizo el profeta Eliseo? Exactamente lo mismo, pero muchos años antes que Cristo viniera, perdonó a un ejército con la palabra de su boca, oraba y se cumplía. Bien pudo haber orado y que el ejército de fuego de caballo los matara. Bien le pudo haber dicho al rey, se ejecuta los y cuélgamelos aquí, va a haber dicho el profeta Eliseo, cuélgamelos aquí y ponles un narcomensaje, pero no lo hizo el profeta, hermano. Al contrario, ¿qué es lo que debemos de hacer? Prepararles un gran banquete, convidarlos. Cristo dice la palabra que preparó un gran banquete y no querían entrar y mejor tuvo que ir por ellos. Les dio para su micro y se fueron. Último versículo, primera carta de Timoteo capítulo 2, del 1 al 4, y con eso cerramos. ¿Ya están? Dice así la palabra de nuestro Dios. Exhorto ante todo, de nuevo el apóstol Pablo, al pastor, al joven Timoteo, a que se hagan rogativas, oraciones, hermano, peticiones y acciones de gracias por todos los que, hasta aquí, eran un ejército de 100 para arriba o lo que sea. Eliseo lo que hizo fue orar, rogó, pidió y tuvo una acción de gracia, o sea, de misericordia. ¿Por quiénes? No dice por algunos, no dice por los que te caigan bien, no dice por los que te gustaría, no, dice por quiénes, por todos los hombres, hablando de personas que tienen autoridad en este mundo. Versículo 2. Por los reyes, presidentes, gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, tu jefe, tu supervisor, tu gerente, tu jefe inmediato, el de recursos humanos, todos esos, y por todos los que están en ¿qué? En una autoridad. ¿Aquí algunos de ustedes están en recursos humanos? ¿Usted, hermano? ¿No? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y ¿qué? Acuérdate que leímos, busca la paz. Versículo 3. Porque esto que es bueno y agradable delante de Dios nuestro, hasta aquí. Eso, hermano, es bueno y agradable. Yo te invito a que hoy hagamos lo opuesto. Si tú maldecías, si tú orabas para que se muriera, si tú orabas para que Dios te mandara un ángel y lo matara a él y a toda su familia, si tú orabas para que ya no lo vieras al día siguiente, hermano, haz lo opuesto, haz lo bueno. Di, Dios, si tú quieres que siga viviendo esta persona, te pido paciencia, te pido misericordia, te pido tolerancia, te pido amor, te pido bondad, te pido misericordia para con ella. Porque qué, hermano, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, ve que nos recuerda. El cual quiere que todos, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos, hermanos, Dios en su corazón estaba que todo ese ejército, esas 100, 200, 300 personas, que al final de cuentas eran hombres, que todos los hombres sean ¿qué? Salvos, porque estaban en el camino incorrecto, porque nuestro trabajo es guiarlos, nuestro trabajo es encaminarlos y decirles, váyanse por el camino de la salvación.
Él quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos, incluyendo tus enemigos, hermano. ¿Te imaginas que en el cielo te lo encuentres? Pero si tú y yo nos peleábamos como perros y gatos, tú y yo nos insultábamos, tú me pusiste esto y yo te dije esto, pero hubo un cambio en él, hubo un cambio en ti y ahora ya estamos aquí alabando a Dios. ¿No te imaginas eso, hermano? Y vengan al ¿qué? Conocimiento de la ¿qué? Que es ahí donde aplica lo de los ojos. Recuerda, estaba ciego el siervo de Giezi y Dios le dijo, abre los ojos, primera vez. Cegó al ejército y le volvió a abrir los ojos. Es el conocimiento, es el entendimiento de la ¿qué? De la verdad, del camino y ¿qué? Y la verdad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano, o no? Están ciegos. El trabajo de nosotros es guiarlos, encaminarlos y decirles, vengan al conocimiento. O sea, abre tus ojos y date cuenta que ahora vas a estar en el camino de ¿qué? De la verdad. No es matar por matar, hermano. Ve qué enseñanza nos está trayendo el profeta. Él tuvo la oportunidad de matar, de destruir, de aniquilar. Cristo tuvo la misma oportunidad de matar, de destruir, y no lo hicieron. ¿Y por qué tú y yo sí? ¿Por qué tú y yo sí oramos para matar? ¿Por qué tú y yo sí oramos para que ellos mueran, para que ellos no te molesten? Ya no aguanto a mi enemigo, Dios. Vamos a orar, hermano, así que le invito a que pongas...